alguien que hace una publicación de un nuevo elemento descubierto. La tabla periódica es la fantasía de todo químico, porque todo en el universo y todo en la naturaleza podría hacerse simplemente combinando ciertos elementos que están aquí. Entonces los combinamos y tenemos una planta, tenemos una mata de tomate o un ser humano complejo. Eso no es tan sencillo, pero para el químico sí podemos desgranar ese ser vivo o ese mineral en sus componentes. Esto es simplemente una tabla que está perfectamente numerada, comenzando con el número 1 hasta, en este caso, el 103 que está por aquí abajo. Entonces, son como casillas. La número 1 tiene un protón, la número 2 tiene 2 protones, la número 3, que es el litio, tiene 3. El oxígeno que está por allá tiene 8 protones. Es decir, que el número de protones marca su ubicación en la casilla. Si nosotros agarramos y le ponemos más protones a ese elemento, ya no se llama oxígeno, sino se llama otra cosa. O al carbono le quitamos un protón y ya no se llama carbono, sino se llama como el que está al lado, que es el boro. El carbono está aquí. O el nitrógeno, o le ponemos un protón más y se llama nitrógeno, simplemente. Hay cosas que son isótopos que dependen del peso, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos una idea de la tabla periódica de los elementos que la vamos a analizar más adelante. Los seres vivos, vamos a hablar específicamente del ser humano, los mamíferos superiores, tienen elementos primarios, secundarios, oligoelementos, y los elementos primarios son los básicos, los grandes que tenemos, el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Prácticamente todos los hidrocarburos, todas las plantas tienen esos elementos. Hay unos elementos secundarios como el calcio, el fosfato, el azufre y el magnesio, y hay electrolitos que tienen una función específica que generalmente están como iones. Es decir, que tienen una carga positiva o negativa, sodio, potasio, cloro, y los oligoelementos que son desde el hierro hacia abajo. Hierro, flúor, cobre, yodo, manganeso, zinc, cobalto, molibdeno, selenio, cromo, silicio, litio y vanadio. Los podríamos ver aquí en la tabla periódica representados con diferentes colores, elementos básicos de la vida terrestre, que son estos que están aquí, el hidrógeno, el carbono, nitrógeno y oxígeno, y los demás que ya son macroelementos o oligoelementos, que son estos que están en verde, que por ejemplo aquí está el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno aquí abajo. Hay algunos que hay evidencias que no se pueden llamar oligoelementos porque no tienen evidencia suficiente como para decir que es un elemento indispensable. En este caso está el estaño, el aluminio, el rubidio, hay dudas también sobre el cadmio. El cadmio es indispensable para la vida, lo que pasa es que es muy difícil conseguir a alguien que tenga deficiencia de cadmio, más bien es un exceso. Entonces, el arsénico también es otro de esos elementos que es indispensable, pero es muy raro una deficiencia de arsénico. ¿Okay? La definición de oligoelemento, en inglés trace elements, que serían elementos traza. En algunos casos se habla en español de elementos traza. El término que a mí más me gusta es oligoelemento, que es poco, lo que significa oligo. Son elementos que están por debajo del 0.01% del peso total del cuerpo. Y si vemos el peso total del cuerpo, el calcio es 1,68%, no se cataloga como oligoelemento, ni el sodio, ni el potasio, ni el magnesio, pero el hierro estamos en el borde. De ahí para abajo, hierro, zinc, silicio, manganeso, molibdeno, son oligoelementos porque están en una concentración muy baja. Al comienzo se creía que los oligoelementos eran impurezas que estaban en el organismo que uno consumía a través de las plantas. Pero la primera vez que se dieron cuenta que era indispensable fue cuando hace muchos años una persona que necesitaba alimentación parenteral total, es decir, que por alguna quemadura grave o un problema a nivel del tracto gastrointestinal no podía recibir alimentación oral, lo tenían que alimentar vía endovenosa. Entonces, si no le colocaban zinc
esa persona comenzaba a tener fragilidad en el cabello, caída del cabello, mala cicatrización y después del cuarto día venía la muerte del paciente. Entonces, a pesar de que la proporción de peso era 0,003%, cumple funciones importantes en el organismo. Entonces, no son impurezas que se consumen a través de la alimentación, que están en los alimentos, sino que son elementos necesarios para mantener la vida. Ahora, ¿por qué nosotros generalmente tenemos deficiencia de minerales? Bueno, generalmente porque hay una deficiencia en nuestra calidad de nutrición. Si nosotros pensamos que el ser humano viene de una evolución muy larga y después en determinado momento, en la época paleolítica, se asentó en un sitio fijo y comenzó a cultivar y a tener ganado y a tener cereales, etcétera. Entonces, eso fue apenas en la evolución del hombre ayer, hace pocos días, porque la evolución del hombre ha llevado varios siglos. Entonces, los alimentos criados en granja y actualmente lo que se quiere para comercializarlo es que crezcan, que suban de peso rápidamente. El pollo lo queremos que salga en 4 semanas ya para el mercado. La vaca, el cochino, todos los alimentos tienen que ser crecimiento rápido porque es más rentable y salir de ellos rápidamente. Entonces, esos alimentos ya tienen una deficiencia de ciertos nutrientes en comparación con animales que viven salvajemente o que viven libres en la naturaleza, fuera de la granja. Estos tienen más cantidad de vitaminas, oligoelementos y nutrientes. Entonces, podríamos pensar que los alimentos del mar son silvestres. Ciertamente es un buen alimento en ese sentido, porque, bueno, si bien hay cultivo de peces como truchicultura, cultivo de camarones, etcétera, que se trata de aumentar el peso rápidamente. También si uno compra un atún o un pescado de gran tamaño, ese es, digamos, silvestre, que se ha desarrollado en la naturaleza. Lo malo de los alimentos del mar es que tienen contaminantes, sobre todo mercurio. Y lamentablemente el mar no es como el lavamanos que uno lo bota y se desagua y se va y después no sabe a dónde uno va, pero se limpió, quedó limpiecito el lavamanos. El mar no tiene desagüe. Entonces cada año que pasa hay más mercurio y más contaminantes en el agua de mar. Entonces, bueno, ahí tenemos una fuente lamentablemente de contaminación, aunque sería una buena fuente de nutrición. Y otra cosa no menos importante es los problemas de asimilación que tenemos los seres humanos en la civilización. Yo siempre hablo de la sal marina. Ayer hablaba con Nabil de la sal marina, que le quitamos el cloruro de magnesio porque el cloruro de magnesio dentro de la sal, de la salina, hace que la sal se vuelva higroscópica, que no salga bien del salero porque se humedece. Entonces, le piden ayuda a un químico, a un colega mío, y le dicen, bueno, mira, quiero que la sal salga bonita. ¿Qué hacemos? Bueno, hay dos maneras, una barata y una cara. La barata es quitarle solamente el cloruro de magnesio. Entonces lo tenemos que hacer con unos intercambiadores iónicos muy específicos para quitar el cloruro de magnesio. Esa es la cara. Bueno, y la barata, bueno, vamos a quitarle todos los elementos que sean divalentes, porque el cloruro de sodio es monovalente, tiene una sola carga positiva, mientras que el cloruro del magnesio tiene dos cargas. Entonces es más fácil quitar todos los divalentes. Entonces quitamos el magnesio, quitamos el zinc, quitamos el molibdeno, quitamos el cobre, quitamos prácticamente todos los oligoelementos que estarían aportando al ser humano en la sal que debería estar consumiendo. Entonces aquí tenemos una fuente que nos ha quitado una cantidad de oligoelementos en nuestra vida. Lo mismo pasa con las harinas refinadas. Las harinas refinadas se pueden almacenar por más tiempo si son refinadas.
si mantienen el afrecho o son harinas integrales, pueden fermentarse en el almacenaje. Entonces eso es una pérdida económica para el industrial que está vendiendo la harina. Por lo tanto, es más bonito vender una harina blanca o decirnos que es mejor la harina blanca que una harina integral que tiene un color debido a la concha del grano. Otros alimentos como los industrializados, jugos, etcétera. Ahí, en algunos casos, a los jugos, para que se mantengan por el tiempo en el envase plástico, que generalmente es lo que es, se le debería quitar solo el cobre, que es el que hace que reaccione con las paredes. Pero es más fácil quitarle todos los bivalentes del jugo que quitarle solo el cobre. Entonces, o envasarlo en botella de vidrio, que es mucho más caro por el transporte y demás. Entonces, aquí también perdemos una fuente de oligoelementos. Y por supuesto, hay condiciones que llevan a requerimientos aumentados que nos dice que nuestra necesidad de oligoelementos es mayor. ¿Cuáles son esos requerimientos aumentados? Quemaduras, pérdidas por fístulas, crecimiento, diabetes, incluso el prediabético, una diabetes subclínica, tóxicos ambientales, por supuesto, todo lo que son traumatismos y intervenciones quirúrgicas, y sobre todo un tema que vamos a tocar, que es el paciente bariátrico, al que le hicieron una operación de reducción de parte de su intestino o estómago para reducir la asimilación. Entonces, ahí está reduciendo también la asimilación de oligoelementos. Y quemaduras no son quemaduras extensas, primero o segundo grado, sino quemaduras que nos obligan a cambiar de piel constantemente, simplemente por exceso de exposición al sol o muy frecuente exposición al sol. Otros requerimientos aumentados cuando hay mucho frío o mucho calor por sudoración, medicamentos, sobre todo los diuréticos, y nutrición inadecuada, como sería una microbiota no adecuada, exceso de azúcar en la dieta, transgénicos, exceso de alcohol, etcétera. Y sobre este tema esta tarde vamos a hablar bastante. Por supuesto, el tema del estrés, cuando no se sabe exactamente qué es lo que tiene la persona y la ven muy nerviosa o preocupada, bueno, eso es estrés, simplemente. Entonces, lo que necesitamos, nutrir adecuadamente al paciente. En la actualidad se estima que el 85% de la población posee algún tipo de intolerancia alimentaria. Déficit en la asimilación o déficit en micro y macronutrientes debido a esta microbiota alterada o a la permeabilidad intestinal generada por los cereales, sobre todo el trigo. Entonces, no podemos asimilar estos complementos nutricionales a pesar de que el paciente sepamos que tiene una deficiencia, entonces le damos magnesio, le damos zinc oral, le damos tal cosa oral y no lo asimila porque simplemente tiene esa incapacidad para asimilar. Entonces, ¿cuál sería la vía más directa de ir para ese paciente? La vía parenteral, que no tiene que pasar por un tracto gastrointestinal para asimilación. En un trabajo de la India, Elementos traza en diabetes mellitus la concentración en el grupo de control que no tenían diabetes diagnosticada y evaluada, tenía una concentración a nivel de 20 miligramos de magnesio, y los pacientes que tenían diabetes tenían una concentración cerca del 12 miligramos de magnesio. Lo mismo con el zinc. El zinc es más marcada la evaluación. Los niveles de zinc son mucho más bajos en el paciente diabético y esto en general para todos los oligoelementos del paciente. Estas presentaciones las van a recibir vía email. Entonces, estamos hablando de poder nutrir al paciente adecuadamente con la molécula correcta. Y para ser justos con
historia, este término ortomolecular, que sería orto como la parte correcta, como ortografía, la manera correcta de escribir, ortomolecular sería dar la molécula correcta, es gracias a este señor que está aquí, el doctor Linus Pauling. Él también era químico, él fue ganador de 2 veces del premio Nobel, él trabajó en la estructura de doble hélice, él no fue el ganador del Nobel por la doble hélice, sino que Watson y Crick fueron alumnos de él en el mismo grupo de trabajo, que fueron los que pudieron determinar la doble hélice de la cadena del ADN. Entonces, el doctor Linus Pauling trabajó y aportó los primeros indicios de que algunas enfermedades mentales se debía a deficiencia de vitaminas, sobre todo la niacina. Entonces, una persona que parecía tener una enfermedad mental, simplemente con una tableta mejoraba. Entonces él trabajó en ese aspecto y él acuña entonces el término de dar la molécula correcta para tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces, esa molécula va a influir en catalizadores y enzimas y son principalmente minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales, simplemente para nutrirnos adecuadamente. Pauling decía que él es el que habla de las megadosis de vitamina pueden mejorar la salud, aumentar el disfrute de la vida y ayudar en el control de enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades, así como el retraso del proceso de envejecimiento. Eso lo plasma en su libro de 1986 de Cómo vivir más y sentirse mejor. De ahí comienza el boom de la vitamina C sobre todo, ¿no? Porque la vitamina C es una vitamina que nosotros no fabricamos. La tenemos que consumir oralmente. Entonces, él propone el consumo de 1 gramo de vitamina C al día porque reduce la incidencia de resfriado común en un 45%. Él habla de que si nosotros nos comparamos con un mamífero como un gorila, que sí produce su vitamina C, y sus concentraciones de vitamina C en sangre deberían, nosotros para llegar a esos niveles deberíamos consumir entre 2 y 20 gramos de vitamina C al día. Sin embargo, nosotros no podemos consumir tanta vitamina C porque no la podemos asimilar. Ya a partir de 8 gramos presentamos diarrea si queremos darnos esa megadosis de vitamina C. Pero en su época, la FDA lo que recomienda de vitamina C diario es cerca de 100 miligramos. O sea, y al menos 2 gramos de vitamina C. Por eso él habla de la importancia de la vitamina C en el ser humano que tiene que consumirla externamente. Oral se puede asimilar entonces hasta 8 gramos. Uno puede probar esa sensibilidad. Pero los niveles en sangre no aumentan. Llega hasta cierto tope. Porque primero no podemos dar mayor cantidad de 8 gramos. Pero en vía endovenosa sí podemos dar hasta 50 gramos de vitamina. Incluso hay gente que da más vitamina C, por supuesto que se hace paulatinamente y se llega hasta 50 gramos de vitamina C. Entonces los niveles en sangre están muy, pero muy superior de lo que uno podría estar consumiendo oral. Por eso se habla de megadosis de vitamina C para algunos tratamientos específicos, sobre todo enfermedades degenerativas. Este comportamiento, yendo a la vía parenteral, también se presenta con algunos oligoelementos, porque tal vez tienes una deficiencia y tú se lo das a vía oral y no suben los niveles. Entonces tenemos que ir a la vía endovenosa. Vamos a repasar brevemente los conceptos de enzimas. La enzima siempre tiene que tener un cofactor o una coenzima. Esa coenzima significa que no la fabrica el cuerpo, sino que tiene que ser... Gracias, yo tenía un vasito pero lo dejé no sé dónde. La coenzima tiene que ser aportada externamente en la alimentación.
uno no fabrica la coenzima. Por eso se habla de una coenzima o un cofactor. Y sobre todo, la vitamina C es uno de esos cofactores, porque lo tenemos que asimilar externamente, no lo producimos. Y hay otros que son los oligoelementos principalmente. Entonces, son elementos no producidos por el propio cuerpo, deben ser asimilados en la alimentación, y ahí se habla entonces de la metaloenzima, sobre todo en la parte de oligoelementos. Y ellos participan en mantenimiento, reparación y defensa. Por supuesto, aquí es importante la capacidad de asimilar los productos. Si nuestra microbiota o nuestra flora intestinal no permite la asimilación adecuada, entonces tenemos problemas de deficiencia de oligoelementos y tenemos entonces deficiencia del funcionamiento de las enzimas. Y las enzimas son súper útiles, bueno, indispensables para mantener la vida. Por ejemplo, del magnesio se han catalogado, o sea, se han determinado y se conoce la estructura de 112 enzimas. Del zinc, 152 enzimas. Es decir, que si tenemos deficiencia de zinc, vamos a tener un montón de pasos en la cadena de degradación de alimentos o de fabricación de insulina o de ciertos compuestos indispensables. Vamos a tener deficiencia y por lo tanto una patología en el paciente. El potasio, que nosotros lo consideramos un electrolito, también es cofactor de al menos 10 enzimas. El manganeso 79, el fósforo como fosfato 30, el selenio es bien importante y solo se conoce hasta ahora que es coenzima de 4 enzimas, todas tienen que ver con la protección de radicales libres. El glutatión sobre todo. Y el molibdeno 23, el cobalto 21, la cobalamina, que es la vitamina B, 12 enzimas, pero el cobalto también tiene 21 enzimas, donde es no parte de la vitamina, pero sí indispensable para el funcionamiento de esas enzimas. Por lo tanto, cuando se habla de dar cobalto, no necesariamente se habla de dar cobalamina, se puede dar cobalto iónico como tal. Y el cobre, 21 enzimas. Entonces aquí tenemos la mayoría de estos oligoelementos que tienen una importancia fundamental y que muchas veces en la sal común no los estamos recibiendo cuando deberíamos recibirlos. Esto es de una base de datos de los suizos que tienen un perfil de todas las enzimas conocidas. La coenzima entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos la enzima y la coenzima es como el dientecito que falta para que calce adecuadamente, estilo llave cerradura, y actúe sobre el sustrato para descomponer ese sustrato o para formar nuevas sustancias. Cuando nosotros tenemos un metal pesado puede actuar de dos maneras. Puede imitar el enchufe del sustrato y inhibir la enzima porque no lo podemos sacar de aquí, o puede actuar en una parte externa de la enzima, de la estructura, y deformar. Es como si tuviéramos una llave doblada. Entonces la vamos a meter en la cerradura, no entra porque está doblada la llave. Entonces es importante que los elementos tóxicos puedan ser eliminados del organismo a través, bueno, de desintoxicación. Sí, podemos ir a temas más agresivos como la terapia de quelación, que es una manera de retirar los metales tóxicos. Vamos a hablar brevemente de algunos elementos, como el cobre, que es coenzima, es cofactor de 21 enzimas, y nosotros lo denominamos el metal del color y de la vida. Las aves, entre más coloridas son, más cantidad de cobre tienen. O sea, una guacamaya tiene bastante cantidad de cobre y un samuro tiene menos cantidad de cobre en el plumaje. Y nosotros necesitamos cobre en el tejido ocular para poder diferenciar y asimilar colores. Entonces, por lo tanto, el cobre es importante en ese proceso. El cobre participa en la formación de colágeno, huesos y piel. Hay una superóxido dismutasa que depende de cobre
la citocromosioxidasa, la uricasa y la ceruloplasmina. La lipoxidasa, como alguna de las enzimas importantes, que es la responsable de la formación del condroitin sulfato y los mucopolisacáridos. La ceruloplasmina es el cobre que está en el cuerpo, el 96% está en la ceruloplasmina. Y la ceruloplasmina está en circulación cuando hay inflamación. Y un paciente con cáncer generalmente tiene una circulación exacerbada de ceruloplasmina y por lo tanto cuando tú haces un análisis de oligoelementos, un paciente con cáncer, ves que tiene el cobre elevado. Tanto que hay un índice que se llama índice Clevay de la relación zinc-cobre, que uno podría ver cuál es la situación del paciente, si tiene tendencia al cáncer o si tiene un cáncer presente. Como la mayoría de los oligoelementos trabaja en conjunto, el cobre trabaja en conjunto con el molibdeno. Entonces, tiene que haber suficiente molibdeno para que alguno de estos procesos enzimáticos se den. En general, se ha detectado que deficiencia de cobre entre un 10 y 20% aparece en el cerebro cuando hay presencia de Alzheimer. Pruebas de laboratorio confirman que mejora esta proporción simplemente dando cobre vía oral, cobre iónico. Esto es una publicación de Alemania. En la enfermedad de Wilson hay un disturbio metabólico que evita que uno excrete cobre. Por lo tanto, a una persona que tiene una enfermedad de Wilson no se le podría dar cobre, ni parenteral ni oral. Y también se sospecha cuando hay problemas hepáticos agudos, no deberíamos dar cobre. Por lo tanto, nosotros tenemos algunos productos diseñados en biotecnoquímica que no tienen cobre a propósito, para que no cause problemas cuando hay una enfermedad hepática aguda. Y hay otros que sí lo contienen, para poder complementar cobre cuando sea necesario. Entre ellos, el oligocel 3, uno que se llama prohemo, del que vamos a hablar bastante, que sería prohemoglobina, y existe un sulfato de cobre inyectable, que es en ampolla, que viene una cajita de 5 ampollas que se usa para vía parenteral. Vamos a hablar del selenio. ¿Ustedes conocen esa semilla que está ahí? No es del Brasil, es correcto. Ustedes en vez de comprar complementos vitamínicos de selenio, se comen una semillita de esta de selenio y tienen el aporte diario de selenio. El selenio es importantísimo y en Venezuela generalmente no tenemos deficiencia de selenio en general, porque las tierras de Venezuela son tierras muy jóvenes, no han sufrido siglos de explotación agrícola. Hay mapas en Europa donde hay tierras deficientes en selenio y hay una asociación de esas zonas deficientes en selenio con mayor incidencia de cáncer. Nosotros aquí en Venezuela tenemos unos niveles adecuados de selenio y sobre todo si nos vamos a Piedemonte Andino hay unos niveles bastante elevados de selenio. Entonces, si uno consume de los gochitos las verduras, tiene un buen aporte de selenio. Entonces, el selenio maneja solamente 4 enzimas y principalmente está aquí en la nuez del Brasil. La glutatión peroxidasa, cuando hay déficit de energía o proliferación de radicales libres, una cantidad grande de radicales libres en el organismo, podríamos prescribir selenio. La yodotiroxina 5 de yodasa, que puede generar miopatías o macrocitosis. ¿Cuándo tenemos que utilizar selenio? Bueno, esta tabla habla de alimentación parenteral total, de cuál sería la dosis
normalmente de zinc, cobre, selenio y magnesio en alguien que por un traumatismo tiene que recibir alimentación parenteral total o por alguna condición de una operación a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces estamos hablando de miligramos por día, de 4 a 16 miligramos de zinc, de cobre 0,5 a 1,5 y de selenio 0,03 a 0,2. Muy bajita la concentración de selenio. Pero si tenemos una situación exacerbada de daño tisular extenso, como una quemadura más del 20% del cuerpo, o incluso se puede asociar al daño que genera una liposucción, porque en liposucción hay un daño sobre el tejido que tiene que ser reparado. Entonces nuestras necesidades de estos 4 oligoelementos, o 3, porque el magnesio no interviene mucho, aumentan de 4 o 16 miligramos por día a 40 miligramos por día en zinc. Cobre de 0,5 a 1,5 a 4 miligramos. Y selenio, que era 0,03 a casi 0,5 miligramos por día. Es decir, que las necesidades en daño tisular de estos oligoelementos aumentan exponencialmente, digamos. Por supuesto que un paciente en terapia intensiva y en cuidados intensivos tiene que ser monitorizado para ver esos niveles de que no aumenten excesivamente. Pero estas son las últimas investigaciones de un trabajo de los suizos. Esto se tiene que mantener al menos por 3 semanas, según ellos, en quemaduras extensas. Vamos a hablar de otros oligoelementos así brevemente, como el manganeso. El manganeso maneja 79 enzimas y tiene que ver con el metabolismo de las grasas, el colesterol y los carbohidratos. Por eso se habla del manganeso, la belleza de la piel. Para obtener energía de la glucosa no solo se requiere insulina, sino también manganeso. Y la insulina también, si comenzamos a unir cabos, está asociada con el zinc y con el cromo, que es un mimético de la insulina. Pero el manganeso también es importante. Zinc, cromo, tienen que ver con un compuesto que nosotros tenemos que se llama oligocel 4. Oligocel 4 también se llegó a llamar en algún momento glucomín, pero es un oligocel que tiene varios componentes de oligoelementos que tienen que ver con el metabolismo de los azúcares. Y por supuesto el manganeso tiene que ver con la producción de energía y tiene que ver con el ciclo de Krebs. Si nosotros tenemos disminución de manganeso, entonces la energía que podemos generar o que podemos disponer para nuestra vida cotidiana podría estar disminuida. Hay también una superóxido dismutasa dependiente de manganeso. ¿Cómo vamos con los oyentes? Bien. Un saludo a los que nos están viendo desde lejos, que no están aquí presentes. El zinc. Zinc es supremamente importante y es un elemento estrella de los oligoelementos. Maneja 152 enzimas que se conozca hasta ahora. Y está presente en moluscos, mariscos y alimentos del mar en bastante proporción. Las deficiencias de zinc pueden ser bajas, moderadas o altas. Una deficiencia de zinc baja puede generar oligospermia. Una moderada en niños puede generar crecimiento retardado, hipogonadismo en hombres, letargo mental, retardo en la cicatrización, anormalidad en la percepción del sabor y del olor, anormalidad en la adaptación visual a la oscuridad. Esta es una falla moderada. Y una alta puede dar dermatitis, alopecia, desórdenes emocionales, diarrea, pérdida de peso y muerte si no hay suplementación de ese elemento. Todo lo que tiene que ver con crecimiento y reproducción tiene que ver con el zinc.
la recopia del ADN, niños en crecimiento, crecimiento de las uñas y el cabello, cabello frágil o que se parte con facilidad, puede ser deficiencia de zinc. Contamos vía oral con zinc oral, que se llama oligocel zinc, que es puro. Hay otros compuestos que también lo tienen, entre ellos el oligopur, que es como el metabaj oral, que contiene zinc. Entonces, además de que existen inyectables. Ok, el zinc trabaja a nivel del sistema inmune, de donde viene esta siguiente lámina. Interviene en las células que se desarrollan en el timo, células nativas que se producen, expansión clonal. Ahí en todos estos procesos interviene el zinc, diferenciación entre TH1 y TH2 y la función de los linfocitos C. Entonces, una deficiencia de zinc lleva a un incremento de las citoquinas proinflamatorias, hay un desbalance hacia las TH2, hay una disminución de los linfocitos T en número y función y a un aumento de los radicales libres. Entonces esto nos lleva a una deficiencia inmune y esta deficiencia inmune a un daño celular secundario que nos lleva a una enfermedad. Entonces creamos un ciclo vicioso donde quedamos atascados. Podríamos salir si le damos zinc oral y si la asimilación es buena de ese organismo. Pero si no, tenemos que ir a una vía más agresiva que sería la vía parenteral. Hay un trabajo sobre el SIDA que incrementa la estabilidad del peso del paciente dando una cantidad de 45,5 miligramos por día que incrementa la célula CD4 y las células T. Disminuye las infecciones oportunistas en este tipo de pacientes, simplemente manteniendo unos niveles altos de consumo oral de zinc. Ok, dentro de las ampollas del ciclo de Krebs de la gel, que son un grupo de 10 ampollas que se colocan una ampollita, un grupo de ampollas a la vez por 3 sesiones, hay una que contiene manganeso. No estaría de más complementar con un compuesto que tenga manganeso como oligocel 3 o oligocel 4 que contiene manganeso. Pero el ciclo de Krebs contiene en uno de los pasos una ampolla de manganeso. Dosificación del zinc. Oral se recomienda 15 miligramos diarios y el frasquito de oligocel zinc es un cc 15 miligramos. De ahí se va a asimilar el 7%, entonces estamos asimilando cerca de 1 miligramo diario que entra en circulación. Si nosotros lo vamos a pasar vía parenteral, como no es todos los días que le vamos a dar una inyección parenteral, se puede llegar hasta 8 miligramos de zinc o 4 miligramos de zinc vía parenteral. Alimentación parenteral, lo que decía la tabla de data, era 2,5 a 5 miligramos por día. Por supuesto, si hay pérdidas gastrointestinales, problemas en piel extenso, estos requerimientos están aumentados. Todo lo que son pérdidas por fístulas, diarreas, etcétera, hay una necesidad aumentada de zinc. Cuando hay enfermedades virales, sea gripe, sea resfriado, sea COVID, es importante suplementar zinc. Fíjense que está asociado a una sintomatología que daba los primeros casos de las primeras cepas del COVID, que era pérdida del sabor y del olfato, que podría estar asociado de alguna manera a una baja enorme de zinc, tal vez porque el cuerpo está utilizando zinc para reproducción celular, para crear defensa, y podría ser debido a eso. Por lo tanto, es importante
suplementar zinc incluso en problemas de diarrea y infecciones virales. Otros elementos que vamos a tocar muy por encima. Cromo es un mimético de la insulina y pertenece, o sea, interviene en el metabolismo de las grasas. Y el litio, si se acuerdan de la tabla de la cantidad de enzimas que maneja cada oligoelemento, el litio no aparece ahí, porque no hay ninguna enzima que se haya detectado donde el litio sea coenzima o cofactor. El litio es como un electrolito más sodio, potasio, que funciona en la membrana celular en el intercambio para mantener la conducción nerviosa y sobre todo funciona en el sistema nervioso central. Entonces, para nosotros el litio tiene una frase que es el limpia contacto de las neuronas, porque sin litio no hay buena comunicación neuronal. Hay estudios donde en zonas donde el agua contiene poco litio, estudio en Japón, porque ellos se preocupan mucho por los suicidios, entonces donde hay bajo litio hay mayor incidencia de suicidio. La criminalidad, hay unos condados en Estados Unidos que hicieron estudios sobre violencia y criminalidad, donde hay bajo litio hay más violencia y criminalidad en esas zonas. Existe un producto en biotecnología que se llama oligocel litio. Y el litio en Venezuela, lamentablemente, está muy bajo en general. Nosotros tenemos datos de análisis de minerales en cabello donde se detecta el litio y siempre que viene un análisis de minerales en cabello con el litio bajo, esa persona vive en Venezuela. Y es algo estándar. Ya hablamos del cáncer y el aumento de cobre en circulación, que no necesariamente pueden ser deficiencias o excesos de cobre, sino debido a la ceruloplasmina que está en circulación. Puede ser que al estar la ceruloplasmina en circulación nosotros detectemos que hay unos niveles, al parecer, en circulación elevados de cobre, pero no es el caso. Ajá, hay dos preguntas más aquí en Zoom. Una es si hay suplementos de zinc de 50 miligramos, si es útil o si es muy excesivo. Ok, de zinc, el producto que nosotros tenemos es oligocel zinc, que un cc tiene 15 miligramos. Entonces tú podrías dar 3 cc al día, estás dando 45 miligramos. Esa es la dosis de choque. No es bueno mantener mucho tiempo esa cantidad y a algunas personas 45 miligramos les pega en el estómago, les da acidez. Entonces, lo ideal sería, si tiene que tomar los 45 miligramos, separarlo en 3 tomas de un cc al día para tomar 15, 15 y 15. Ideal sería siempre en ayunas y diluirlo en un vaso de agua. Sin embargo, si todavía le pega en el estómago, entonces tiene que consumirlo con las comidas para que no le afecte. La asimilación con la comida podría ser un poquito menor, pero de esa manera lo puede consumir. Si no, la dosis recomendada son 15 miligramos. Ok, la otra pregunta es, ¿qué alimentos tienen litio? O sea, para consumirlos de forma natural. Okay. Litio en los alimentos es un electrolito muy parecido al sodio y el agua, la verdadera sal marina, es decir, sal que no fue procesada o refinada, tiene litio en su composición. En Venezuela depende simplemente de la cantidad de litio que hay en el subsuelo y generalmente aquí parece que es bajo la cantidad de litio. Una cosa que no les dije, la sal marina, es que toda la sal que uno consigue en el mercado, vendida con todas las de la ley, es refinada. Porque por ley hay que añadirle yodo. Tiene que ser yodada la sal en Venezuela. Entonces, para yodarla, no podemos utilizar la sal cruda.
y ponerle yodo, porque ya tiene yodo. Entonces se refina, se le quitan los divalentes, se queda solo sodio y cloro y después se le coloca el yodo. Se deja cristalizar así gruesa, entonces una sal marina porque viene del mar, o sal en grano, pero es sal refinada que se dejó cristalizar, no se molió fina y se obtiene, parece sal marina, pero no es, o sea, sal marina cruda, sino una sal que se puede comercializar con todas las de la ley. Si ustedes quieren sal de verdad marina, Nabil me decía que había una sal por ahí que se conseguía, que era sal cruda, pero se tienen que ir a las Cumaraguas o a la Araya a comprar la sal y la muelen y eso sí tiene todos los minerales. Ajá. Dos acotaciones. El litio en Venezuela sí efectivamente está bastante escaso y tienes razón tú, cada vez que llega un informe de la gente de Estados Unidos te dice, ellos no saben por qué, pero en Venezuela cuando hacen el mineralograma en el cabello no hay litio o están muy bajos. Pero se ha observado que los que están en Guyana, en el Amazonas de nosotros, sí tienen cantidad suficiente de litio. Pareciera que donde se consiguen yacimientos de tierras raras, ahí hay bastante. Y el mar, la gente que está en la costa, que consume muchísimo pescado, tiene gran cantidad de litio también. La otra forma de consumir litio es a través de la sal del Himalaya, que tiene tiene rastros importantes, o utilizar el agua marina, obviamente hay que saberla tomar, dentro de la cocción de alimentos, o hay gente que la consume diluida. Entonces tendría un aporte importante de litio. Muchas gracias por la observación, porque es cierto, esas son maneras de consumir litio. Volvemos al tema. Ustedes hablamos de cobre y cáncer, que no necesariamente hay exceso de cobre en ese paciente, podría ser que tiene más bien una deficiencia de cobre y lo que está buscando el organismo es, a través de la circulación de ceruloplasmina, llevar a la inflamación para tratar de solventar el problema que tiene. En general, el paciente con cáncer tiene una disminución de zinc y existe este índice Clevay, que nos habla de la proporción zinc-cobre. Esa proporción, eso es determinación en suero, circulación de zinc y cobre. Cuando el cobre está alto, entonces en la proporción el cobre está en el dividendo, por lo tanto nos da un número muy alto. Si el cobre está bajo y el zinc, si el cobre está alto y el zinc está bajo, entonces la proporción da un número alto. Y entre más alto el número, mayor el grado de el cáncer. Entonces eso se puede determinar y se habla mucho de este aspecto. Al comienzo en biotecnoquímica, cuando se desarrollaron la parte de oligoelementos y el producto metabase del que vamos a hablar después, como eran vía parenteral, debido a esto se sacó el cobre de la fórmula para que no estuviera, porque pensamos, bueno, no se lo puedes dar a un paciente con cáncer porque le estamos dando cobre cuando está elevado. Después de un tiempo, en un congreso de cáncer que se organizó aquí en Venezuela, donde participamos, se aclaraba de que, bueno, no, es el cobre que está en circulación, pero tal vez a nivel del tumor el cobre está disminuido. Entonces no necesariamente tenemos que quitar el cobre de un paciente con cáncer. Alérgicos, desbalances enzimáticos debido sobre todo a metales tóxicos. Esto es muy común, que las alergias se presenten debido a elementos tóxicos. Y también intolerancias alimenticias. El magnesio y el manganeso generalmente en un paciente alérgico están disminuidos. Por lo tanto, hay que prestar atención a estos dos elementos. Zinc disminuido en algunos pacientes disminuye el sistema inmune. Por lo tanto, hay un grupito de oligoelementos que están en el oligocel 3 que contienen entre ellos zinc,
cromo, tienen germanio, manganeso, que tienen que ver con el sistema inmunológico. Productos que contienen zinc. Entonces, tenemos oligocel zinc en gotas, que son 15 miligramos, pero también el oligocel 3, que tiene zinc, también tiene cobre, en este caso, tiene magnesio, selenio y germanio. Del germanio se habla muy poco. El germanio es una sal que se usa, una patente japonesa, es el sesquióxido de germanio. El sesquióxido de germanio, nosotros lo pudimos comprar directamente a los productores de Alemania de esa sal para poderlo incorporar a los productos. Es una forma de asimilar, una forma de dar el germanio que sea asimilable completamente, porque el germanio se parece al silicio, que es un semiconductor, está en los chips y en los elementos de computadora, y el germanio solo es un elemento tóxico. Los japoneses tienen estudios con el sesquióxido de germanio porque ellos determinaron que esa estructura de germanio estaba en algunas aguas milagrosas japonesas. Entonces aislaron el producto y pudieron hacerlo en forma de sal. Por lo tanto, estimula sobre todo la parte de la reproducción, de la respiración celular. Cuando uno hace mediciones a través de bioresonancia con germanio, el germanio parece que cuadra para casi cualquier patología. Es bien interesante el producto. También el zinc está en oligocel 4, que tiene que ver con el sistema del metabolismo de los azúcares, que es zinc, manganeso y cromo. Y, por supuesto, existe un sulfato de zinc inyectable. Cuando trabajamos vía parenteral, el sulfato de zinc puede ser complementado con otros elementos. Un tema especial que les había comentado es el paciente bariátrico. El paciente bariátrico ha sufrido una disminución de su tracto gastrointestinal para evitar precisamente la asimilación. Es como una dieta de déficit calórico. El micrófono es para que te oigan en Zoom. Bueno, doctor, yo quería hacerle una pregunta, era la siguiente. Para saber si hay deficiencia o plenitud de alguno de estos oligoelementos, ¿se va a utilizar algún paraclínico o solamente con la clínica del paciente uno diagnostica si hay un déficit o algo de alguno de esos elementos del cual se habla? Ok, generalmente es con la clínica, pero también existe lo que se llama el análisis de minerales en cabello. Aunque el análisis de minerales en cabello nos da mayor información sobre los elementos tóxicos, si hay unos elementos tóxicos elevados. Porque cuando el análisis de minerales en cabello tiene una cantidad de elementos, entre ellos el litio, el manganeso, el molibdeno, todos los electrolitos, y nos da como una proporción, si está alto o bajo, en comparación con una población sana. Lo que pasa que los elementos nutrientes se ven afectados casualmente por el zinc, porque el zinc hace que el cabello crezca más lentamente, entonces se concentran los minerales. Entonces, en el resultado podría ser confuso porque hay un nivel de zinc bajo, entonces todos los otros elementos están elevados. Entonces hay que saber interpretar. Hay unos mecanismos a través de las relaciones de elementos que nos pueden dar algún indicio. Eso sería para confirmar la parte de oligoelementos. Lo que pasa es que ese análisis es costoso, se demora bastante tiempo en tener el resultado y el examen paraclínico, la evaluación del paciente, nos da ciertos indicios. Disculpen, para complementar la pregunta que hizo el doctor. Por clínica es prácticamente imposible llegar a ese tipo de diagnóstico. Esa es la verdad. Todas las enfermedades extrañas que a uno no le cuadren, que le falta un poquito, yo recomiendo que le hagan por lo menos la investigación de metales pesados y bueno, la gente que
se lo realiza a través de biotecnoquímica, también nos da la oportunidad de ver oligoelementos. Pero es bien interesante ver lo que uno descubre en esos pacientes, y cuando uno le hace la reposición, uno ve que la clínica desaparece. Entonces, a veces es muy difícil llegar a decir, no, mira, es solo una deficiencia de zinc. Es muy difícil. Quizás donde uno le pone más empeño o donde uno se fija más es en la parte de metales pesados. Pero cuando uno se va a la parte de oligoelementos, oye, eso es algo tan sutil que a veces cuando uno hace esas pequeñas reposiciones, desaparecen muchos de los síntomas que tiene el paciente. Muchas gracias. Gracias por el complemento. El doctor tiene bastante experiencia de análisis de minerales en cabello. Retomando el tema, paciente bariátrico, entonces tiene ciertas deficiencias, sabemos que tiene de por vida, tiene que tomar ciertos complementos alimenticios, pero hay algunos casos muy específicos. Anemia que no responde a suplementación de hierro. Eso sucede en un porcentaje que estaba cerca del 12 al 20% de los pacientes bariátricos, y eso generalmente es por una deficiencia de cobre. Se presenta fatiga prácticamente en todos, caída del cabello puede presentarse, ya podríamos asociar que podría ser una deficiencia de zinc. Aquí tenemos entonces zinc, prohemo que contiene cobre, oligocel 3 y el glucomín, que sería el producto que, el oligopur, perdón, que sería el producto muy similar al metabaz, que vamos a hablar de él después. Entonces los productos oligocel 5, oligocel 3, prohemo y oligopur. Entonces, si en el paciente bariátrico se presenta fatiga, caída del cabello, percepción del olor, podríamos pensar en una deficiencia de zinc. Y aquí, esto me recuerda, este alcohol de hidrogenasa es una enzima que está en el hígado que depende de zinc. Cuando hay deficiencia de zinc, la alcohol de hidrogenasa, que significa la enzima que degrada el alcohol en el hígado, una persona que se toma una copita de vino, después otra copita de vino y no degradó el alcohol, entonces se le sube el alcohol a la cabeza. O sea que con 2 copitas de vino ya está rascada. Es el típico borrachito de la calle del pueblo, que si lo imaginamos así andrajoso, como un pordiosero, entonces que anda pidiendo para tomarse una bebida. El alcohol aumenta la diuresis. Al aumentar la diuresis, aumenta un poco la excreción de ciertos oligoelementos, entre ellos el zinc. Entonces ahí hay un círculo vicioso. Entonces, no era alcohólico al comienzo de su vida, pero comenzando, insistiendo con el alcohol, entonces va perdiendo zinc. A medida que pierde zinc, entonces la dehidrogenasa funciona peor. Entonces, ese borrachito, nada más con un trago o 2 tragos de la carterita que compró, ya está rascado. No alcanza a degradar el alcohol, entonces aumenta la diuresis, excreta lo que le queda de zinc, entonces tiene pelo frágil, mala cicatrización, problemas en piel, etc. Entonces, ahí hay una deficiencia de zinc, que es evidente. Cuando uno toma socialmente en una cena, por decir, media botella de vino, a lo largo del tiempo, ya al final de la cena, uno ha degradado el 50% del alcohol en condición normal. Pero si alguien no tiene esta enzima funcionando, tal vez cuando se para de la mesa hay que ayudarla porque está tambaleándose. Y eso es debido simplemente a algo que es tan fácil como una deficiencia de zinc. El paciente bariátrico, entonces la anemia es la anemia que no se corrige con suplementación de hierro, puede ser el cobre, y uno de los elementos que tiene, además de cobre, es el prohemo, que se llama prohemoglobina, porque no solamente tiene cobre, sino todos los otros oligoelementos que tienen que ver con la formación de la hemoglobina, como el
manganeso y el vanadio. Y vamos a ver después que hay un detalle bien importante en transmutaciones biológicas. Manganeso, molibdeno, etc. Este sería el proemo, que tiene manganeso, cobalto, cobre, vanadio en sus composición. Todos los oligoelementos relacionados con la hemoglobina no tiene hierro este proemo. Hay personas que le cae muy mal el hierro, que les produce estreñimiento, se trata de darle de cierta manera. El hierro oral, generalmente, en el mecanismo de asimilación se genera hierro 3, que es el que genera radicales libres. Entonces, las personas que están consumiendo hierro tienen una cantidad alta de radicales libres. Lo que se recomienda 5 gotas 3 veces al día de el proemo. Existe también el oligopur oral, que es como un pool de oligoelementos. Y se recomienda dar como una dosis de choque. 3 días seguidos vamos a dar 10 cc de oligopur disueltos en medio vaso de agua. Pero eso sabe salado si te lo tomas solo. Entonces, en medio vaso de agua, para mí sabe agua de coco. Para algunas personas no les sabe agua de coco, sino salado. Entonces, se toma en ayunas, ya vamos a ver por qué en ayunas, 3 días seguidos. Por ejemplo, el lunes, el martes y el miércoles. Y la semana siguiente, el lunes solo 10 cc, la otra semana 10 cc y la otra semana 10 cc, hasta agotar o los 5 frascos de 10 cc o el frasco grande de 60 cc, del que se va a sacar una cucharada que es equivalente a 10 mililitros. Exactamente, ese es el Metabas. Antes se llamaba Metabas. El asunto es que este tiene registro sanitario como producto homeopático. Entonces, como no sería claro tener un producto homeopático llamado Metabas y un producto inyectable llamado Metabas, se decidió cambiar a el Metabas que era oral a la forma con esta marca Oligopur. El Metabas existe, pero el Metabas que hay es solamente el producto inyectable. Sí, el inyectado tiene los mismos componentes del Oligopur, pero el Oligopur tiene un componente que se lo tuvimos que sacar al inyectable porque no se podía justificar ante el Instituto Nacional de Higiene. Lamentablemente ese componente es el litio. El litio. El litio no lo pudimos justificar, entonces el inyectable no tiene litio. Es importante saberlo. Y me voy a devolver, porque me está haciendo ruido lo del litio. Es que he oído que el litio, en cualquier forma, puede ser muy tóxico. En cualquier forma, oral, inyectado, etcétera, puede ser muy tóxico, pero yo no tengo la experiencia. Y quería que tú me la aclararas, por favor. Es como, porque le exacto. tengo como temor, La dosis es lo único que define a algo que sea tóxico. El selenio es tóxico. Hay una zona en la India donde las tierras tienen mucho selenio y cuando pasó Marco Polo por aquellas tierras le decían no dejes que tus caballos pasten aquí, porque si se alimentaban de esas gramíneas de la zona, después cuando se le exigía un trabajo al caballo se morían de infarto. El selenio a niveles altos es tóxico a nivel cardíaco y la deficiencia también afecta a nivel cardíaco. Entonces, la dosis es lo que define, y las dosis que manejamos de oligocel litio son 0,01 miligramos. Cuando tú le das carbonato de litio a un paciente psiquiátrico, estás dando 300 miligramos de carbonato de litio. O sea, estás dando una dosis realmente alta. Y las variaciones en el comportamiento a nivel de depresión o de comportamiento del sistema nervioso central con incluso bajas dosis de litio, de esas de 0,1 miligramos, se observan positivamente.
no se tiene que ir a altas dosis. Vamos a hablar del Metabas suficientemente ahorita en la mañana. Entonces, el Metabas y cómo surgió el Metabas, porque es una mezcla de oligoelementos, lo vamos a ver después de la pausa. Entonces, el Oligopur, que era el Metabas, contiene prácticamente los mismos elementos. Este tiene litio, muy poca concentración, pero tiene litio. El Oligopur, entonces, oral tiene potasio, magnesio, zinc, fósforo, manganeso, molibdeno, cobalto, litio y selenio. ¿Ok? Los que son en verde son electrolitos. El litio es un electrolito. Antioxidantes son los que tienen este color fucsia, magnesio, manganeso, molibdeno y selenio. Y regeneradores, por denominarlo de alguna manera, el magnesio, el zinc y el litio son estos componentes. Y estos productos tienen estudios, 3 estudios vía parenteral, y el Oligopur oral tiene un estudio vía oral que todavía no ha salido publicado, pero que se hizo sobre pacientes con fatiga. Es el que se llamaba Metabas. Y el Metabas es una solución inyectable de 10 mililitros, que la que vamos a hablar después, al final de la mañana. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a hacer una pausa ahorita. ¿Puedes dejar de grabar? O no, todavía no, porque hay una pregunta aquí. Que si conoces un laboratorio químico que determine oligoelementos y metales pesados de confianza. Hay uno en Santa Paula, pero no te da todos los oligoelementos, y ellos hacen un análisis similar al de análisis de minerales en cabello que se hace en Estados Unidos, que el que nosotros mandamos, que se demora y es caro, que dije, son $120, pero el de Santa Paula son $300 y te da nada más unos 15 elementos. Sí lo hacen en orina también. Gracias. Licenciado, ¿qué capacidad de absorción tienen esos oligoelementos en gotas? Cuando lo indicamos, a veces yo lo indico, el paciente me dice, doctora, tengo que tomarlo en medio vaso de agua o un dedito de agua. ¿Qué capacidad de absorción? En lo que yo he observado, que es la absorción muy rápida. Inclusive en los niños a veces 1 o 2 goticas directo. ¿Hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema, se asimilan muy bien, y la ventaja de que son hidrosolubles, son iones. Entonces, el exceso se excreta, no se asimila nunca el 100% de lo que estamos dando. O sea, si hablamos de 15 miligramos vía oral o 45 miligramos, no está llegando a la sangre 45 miligramos. Estamos hablando de que en el caso del zinc es un 7%, pero sí llega a circulación un 7%, que es el nivel que se requiere. Y en los oligoelementos estamos más o menos en la mayoría por ahí, por ese orden. Pero se asimilan muy bien y no tenemos problema de exceso si no hay problemas renales, de excreción renal. ¿Hay una pregunta? Comentario. Ajá, aquí dicen que referente al déficit de oligoelementos, que se puede utilizar el dermatrón como ayuda para clínico, o sea, Es apoyo, correcto. para ver si hay déficit. El dermatrón es un aparatico para medir meridianos de acupuntura y se puede cuadrar las deficiencias, lo que te decía que era el germanio, que generalmente cuando hay algún punto débil, nosotros podemos cuadrar con los oligoelementos para medir. Y una pregunta, que si el oligocel 4 clasifica como homeopático. Sí, el oligocel 4 es homeopático y todos los productos en general oligocel son a nivel de homeopático. El que sale un poco es el oligocel zinc porque tiene alta concentración. Entonces un homeopático generalmente tiene baja concentración. Muy bien, pues